Roberto Fernández es profesor adjunto de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía y es investigador independiente del CONICET. Roberto. Buenos días a todos. Aclaro que estoy muy orgulloso de mi segundo apellido, que es Aldunsin. Era para simplificarle la vida a Carlos nomás, pero quedó como que lo escondo de alguna manera. Mi mensaje principal es que somos seres racionales, sí, pero también somos seres emocionales. Y en estos temas me parece que eso es algo que no podemos dejar de lado. Acá traduje una frase de Benjamin Franklin que dice: lo bueno de ser criaturas racionales, es que podemos encontrar o inventar motivos para cada cosa que se nos da la gana hacer. Es una traducción libre, pero creo que bastante ajustada al texto. Es decir, que lo que se nos da la gana hacer no es una actitud racional, es una actitud emocional. Y entonces invito para mi primera diapo a la maestra de lo emocional y de lo sentimental, que es Susanita de Mafalda. ¿La conocen todos? Susanita acá está en una situación en la que acaba de perder al ajedrez con Mafalda. Y fíjense que los datos acá no tienen nada que ver con su reacción. Ella no cuestiona que haya perdido al ajedrez. Su primera reacción es sacar un discurso que empieza diciendo: te hice morder el polvo de la... No, después se da cuenta que se había equivocado de discurso, tenía otro preparado en el que dice: no, yo compito por el sano placer de hacerlo, ganar no es importante. Es decir, apela a la fase no racional de la situación, a cómo se siente y cómo quiere hacer sentir a su adversaria por haberle ganado. ¿Qué tiene que ver con esto, con el tema que nos convoca? Bueno, me parece que tiene muchísimo que ver cómo le entramos a mirar los temas. La situación por la que nos convocaron es mucho más complicada que las reglas del ajedrez. Yo voy a mostrar 5 diapositivas que solamente ilustran el tipo de posiciones, debates y datos que se esgrimen cuando hablamos de estas cosas. Por ejemplo, está todo bien. Las buenas prácticas van a ir corrigiendo los excesos, los abusos, los problemas que tenemos con el ambiente. No, para nada, está todo mal. La revolución verde tiene un costo que ya es intolerable, no podemos seguir trabajando así. Las voy a pasar rápido porque son simplemente enumeración de problemas y actitudes. ¿Solamente la agricultura moderna es capaz de alimentar el planeta? No. Solamente es sustentable un enfoque agroecológico. Pero hoy estamos alimentando más gente que nunca en la historia de la humanidad. Sí, es cierto, pero no es cuestión de producir más. Sigue habiendo un 11% de la población que pasa hambre, pese a que estamos produciendo más. ¿La escasez de energía se va a solucionar con los biocombustibles? No, los biocombustibles son parte del problema de la intensificación y la extensificación de la agricultura. De hecho, tenemos que consumir más localmente para evitar los problemas de energía. ¿La biotecnología es la que nos va a salvar? No. Es una tecnología muy riesgosa y tiene que suprimirse. Bueno, y así hay una lista. El tema es cómo miramos estas cosas, y una palabra que ha surgido, de hecho fue la palabra del año en el diccionario Oxford del año pasado, es el término posverdad. Si no, necesitamos una manera distinta de mirar los datos, y la definición de posverdad que encontré es que son circunstancias en las que los hechos objetivos tienen poco que ver con la formación de opinión pública y la apelación a la emoción y las creencias personales es lo fuerte. Entonces, pareciera que estamos con una nueva manera de mirar las cosas. Bueno, no, la verdad es que no. Los griegos hace un tiempo ya habían dicho, enfatizando esta conclusión y anuncio mío al principio, que no somos racionales, en las reglas de la retórica o los enfoques para convencer, para argumentar tanto oralmente como por escrito, los griegos decían: no, bueno, la retórica, el arte de la convicción tiene 3 patas, y una es el logos, los datos objetivos que están ahí arriba, pero tiene otras 2. Una tiene que ver con lo emocional, el patos, Susanita eso lo tenía clarísimo, apelar a los sentimientos, tanto positivos como negativos, ¿no? Ahí está la ira,
la amistad. Pero hay una tercera pata, eso que se dice, tomando en cuenta la audiencia, necesita también una tercera pata, que es la de abajo a la izquierda. ¿Quién lo dice? ¿Desde dónde? ¿Dónde está parado? ¿Quién es este para decirme eso? ¿Qué tiene atrás? Y eso es lo que se conoce como el etos. El ejemplo de Susanita era un ejemplo ajedrecístico del uso del patos. En temas ambientales hay muchísimos ejemplos, es una cosa bien común que las organizaciones ambientalistas apelen a la megafauna carismática, se la conoce así, y mejor si son animales jóvenes, ¿no? Antropomórficos, que apelan al sentimiento, bueno, esta es de la campaña de Greenpeace, se están destruyendo los bosques, se están perdiendo las especies, no es lo mismo que poner una listita, mantenimiento de la biodiversidad como servicio, que mostrar una de estas fotos con el impacto que tiene emocional. O, a lo mejor más para el habitante urbano, los servicios de los ecosistemas. Sí, el ciclado del agua es importante, pero mostrar una ruta nacional inundada durante meses o años, la apelación al pato es claramente mucho más fuerte. No estoy diciendo que estos no son parte del mensaje, estoy diciendo que la realidad tiene las tres patas y tenemos que aprender, me parece, un poquito mejor a distinguir con qué tipo de argumentación nos estamos enfrentando. Volviendo al tema de los datos y enfatizando de nuevo que en el caso del ajedrez no había un cuestionamiento a los datos, las reglas son simples, no era la final mundial, no hacía falta apelar al reglamento. Susanita acepta que había perdido y que la situación era de jaque mate. Esa no es la situación común que tenemos nosotros en los problemas profesionales en general y ambientales en particular. Hay una interacción entre lo que queremos, lo que creemos y lo que vemos. Es decir, cuando la conclusión no nos gusta, si estamos en un ámbito profesional de los papers, de las publicaciones científicas, inmediatamente vamos a cuestionar los métodos. O en una situación que puede parecer extrema, pero enseguida les voy a mostrar que no, negar los datos, tomarlos de otra manera. Es decir que, lo puse abajo de chiquito como recordatorio para mí, el logos no es independiente, lo que vemos como la realidad objetiva no es independiente de lo que sentimos y pensamos que es correcto, que está bien, que es deseable. Entonces, sin saltar del ajedrez a los problemas ambientales, porque es un salto muy grande, voy a pasar por un ejemplo de la medicina, tengo acá quien me controle, voy a dar un ejemplo relacionado con vacunas, con cómo las actitudes previas influencian cómo vemos la información. Este es un trabajo muy reciente que analiza distintas estrategias para convencer al público de que la vacunación, yo tomé el caso del sarampión, pero hay otras, para convencer al público de que es necesario vacunar a los hijos. Y entonces el título del trabajo es muy elocuente, 3 estrategias pro vacunación que fallaron. Usaron 3 tipos de estrategias distintas, ninguna logró hacerle cambiar de opinión a la gente que le parecía que vacunar a sus hijos no estaba bien. Y les voy a mostrar un ejemplo de uno de los métodos que usaron y entonces cómo la base de este triángulo, los valores, las creencias están influyendo sobre lo que la gente ve sobre un mismo juego de datos. Entonces, esta era una campaña visual basada en traducir la estadística a gráficos fáciles de ver. Se muestra un chico con síntomas de sarampión. ¿Está bien, Lilian? ¿Parece sarampión eso? Y entonces las estadísticas de chicos no vacunados a la izquierda, chicos vacunados a la derecha, ¿no? Y entonces una lista de los problemas potenciales en el recuadro rojo que puede tener, los riesgos de no vacunar, ¿no? Una lista de síntomas bastante severos que entiendo pueden llegar a casos muy serios y hasta la muerte. En el caso de los chicos no vacunados, fiebre, algunos síntomas muchos menos y de mucha menos gravedad. La gente que prefería no vacunar a sus hijos, después de ser expuesto a este tipo de información, no cambió su opinión. Pero hay algo que es peor. Una semana después, fíjense el jueguito acá que voy a hacer con el recuadro rojo, lo que recordaban haber visto eran graves síntomas de la vacunación. Relacionaban los peores síntomas, las fotos eran menos amables que estas, por eso no las puse, pero relacionaban los peores síntomas del sarampión con que los chicos se habían expuesto a la viruela, lo que era claramente erróneo. Estaban
negando los datos, los estaban tergiversando, pero todo dependía de la actitud previa hacia ese tipo de información sobre un tema que emocionalmente les interesaba mucho, que era la salud de sus hijos. Entonces, volviendo a Franklin, es decir, esto de que lo que vemos y lo que razonamos a veces lo usamos en un sentido o en algún otro, hay por supuesto ciencia más experimental, más psicológica. El caso del premio Nobel Daniel Kahneman trabajó mucho sobre esto de los sesgos cognitivos, los anteojeras, los filtros que nos ponemos para ver los datos. Y lo que él dice ahí en lo último que está en cursiva es que a través de nuestros sesgos construimos una versión creíble para nosotros y coherente de la información que vemos. Eso es más importante que sea cierta. Buscamos coherencia, vemos 3 datos y los conectamos entre sí y lo conectamos a nuestro sistema de valores y nuestra visión del mundo, aunque sea dicho un poco ampulosamente, pero ese es el término que se usa en esta psicología experimental. Y si uno vuelve a Franklin y piensa lo que él estaba diciendo, tomándolo como una hipótesis lo que él dice, de esa hipótesis uno predeciría que cuanto más educada es la persona, mejores argumentos va a tener para hacer lo que quiere, no lo que supuestamente los datos objetivos le están diciendo. Bueno, resulta que sí, que es así. Este es un trabajo también de este año de unos investigadores norteamericanos que muestran que expusieron a la gente a tópicos que consideraban controversiales en ciencia, como cambio climático, los transgénicos. En Estados Unidos sigue siendo controversial la teoría de la evolución, ese tipo de cosas. Y lo que ellos encuentran, distinto para distintos casos, pero es que efectivamente las respuestas estaban más polarizadas en esos temas cuanto más era el nivel educativo con base científica de este conjunto de personas. ¿Y cómo se alineaban? Bueno, se alineaban a lo largo de lo que subrayé ahí, identidad, cómo se autodefinían política o religiosamente. Hay una conexión obvia ahí que si se definían religiosamente como muy creyentes, tenían problemas con la teoría de la evolución. Ahora, lo que me llama la atención de este trabajo, y es como mi segunda propuesta para esta charla, es que hay una palabra en las 5.500 palabras que tiene el texto que no aparece nunca, que es ideología. Me parece que ideología, le tenemos miedo a la palabra, me parece que no le deberíamos tener miedo, y que es una palabra que usamos cuando pareciera que deja de haber argumentos racionales y decimos, bueno, tu posición es ideológica. Claro, la mía no. Entonces, yendo al diccionario, realmente la definición no es nada asustante, dice que es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento, nuestro pensamiento. Parece difícil que alguien que piense no tenga ideología, pero es un poco como la temperatura, ¿no? Hace frío o hace calor, y si no hace ninguna de esas cosas es como que no hay temperatura, porque no hay una diferencia grande con respecto a lo que yo siento o prefiero. Y entonces, manteniéndome siempre en el triángulo de la retórica de los griegos, la parte de valores, la parte de el ethos y el pathos, no solo lo que pensamos, sino lo que sentimos, es lo que está atrás. Y me parece que esta figura puede ayudar a desmitificar un poco la palabra, sobre todo si la recuerdan, ¿no? Acá está este público con ideología argumentando que es muy bueno que comamos más pollo. Parece bastante evidente por qué le conviene a este público que comamos más pollo. De hecho, es una campaña de pollo frito de Estados Unidos muy, muy exitosa. Pero lo uso para hacer este punto de que los prejuicios de los demás y las motivaciones y los intereses son muy obvios para nosotros. Por más que se trate en este caso de 3 vacas que no les dije que son científicas y que traen una pila de papers con evidencia sobre los peligros de comer carnes rojas y las grandes ventajas de comer carnes blancas, ¿no? Hay una selectividad en el uso de la información que tiene que ver con eso, de la formación previa, en la que nos volvemos mejores si tenemos más formación, más polarizados, más capaces de poner argumentos a nuestro juicio totalmente contundentes y que cierran la discusión y que, por supuesto, para los pollos que tienen los carteles diciendo coma más carne de vaca, son totalmente sesgados y poco científicos.
Bueno, entonces, me parece que la mejor manera de hecho, sigo algunos autores en los que cuando definen valores, los usan en este sentido. Es decir, uno puede tener una cuestión declamativa, ¿no?, sobre qué le interesa, qué no le interesa. Pero en el fondo, el test de los valores está relacionado con qué hacemos o qué dejamos de hacer. Hay un adagio del derecho que nunca supe muy bien qué quería decir para los abogados, pero a mí me gusta mucho, que es: el interés es la medida de la acción. ¿Sí? En la medida que actuamos en un sentido, estamos revelando cuáles son los intereses. Si decimos, no, cuando salí del shopping el museo ya estaba cerrado, y bueno, me parece que muestra dónde estaba el interés, ¿no?, dónde estaba la ideología, dónde estaban las preferencias. Y entonces, cuando miramos datos del tipo de el Plan Estratégico Agroalimentario Nacional y en alguna parte declamativa, que yo leo como declamativa, dice: tenemos que cuidar mejor la biodiversidad, proteger mejor los bosques nativos, y en otra parte dice: en 10 años tenemos que aumentar el 27% de la superficie con granos. Ahí está la acción. Me parece que estamos... No es una cuestión tecnológica. En alguna de las frases finales de Emilio Satorre, él hablaba de: no sabemos bien para dónde va la tecnología o qué nos van a decir los nuevos datos sobre para dónde tenemos que ir. Hay cosas que los datos nunca nos van a decir. Uno puede, por supuesto, decir, bueno, pero Fernández está diciendo que Fernández Alduncin, que cada hectárea que ponemos en agricultura extensiva es una hectárea menos de bosque que tenemos. No, la cosa es más complicada. Pero lo que quiero decir es que no neguemos que tenemos preferencias, tenemos prejuicios, tenemos valoraciones de las cosas, tenemos ideología, y mucho de la discusión no es técnica. Incluso en las discusiones técnicas, como hay una coherencia entre lo que queremos y lo que hacemos, para algunas de las cosas que querríamos hacer no tenemos datos. ¿Sí? Es un tema con la agroecología. No hay una historia de financiamiento tan profundo y tan prolongado como para otros aspectos de la agricultura. Y Fernández Alduncin tampoco es agroecólogo. Estoy diciendo sobre cómo mirar estas cosas. Y bueno, y entonces, si no se trata de problemas racionales, es decir, acá puse una frase para leer, que es: si los practicantes de la agronomía exitosa pensamos que somos los únicos con argumentos racionales, y los que traen argumentos agroecológicos piensan que son los únicos verdaderamente preocupados por los ambientes y el planeta, no es un problema de datos, es un problema de desconfianza entre lo que Cristina Plenković me enseñó, que son dos culturas dentro del agro. Entonces, ¿cómo hablamos de estas cosas? ¿Cómo avanzamos sobre esto? Bueno, no es fácil, porque dentro de cada coalición, estas tres vacas científicas se van a poner de acuerdo fácilmente, dentro del equipo local se van a poner de acuerdo fácilmente, pero hay trabajo en ciencias sociales que muestra cómo se puede avanzar de todas maneras entre bandos rivales, ¿no?, como bien muestra la foto de abajo. No parecen estar muy cómodos, no parecen estar totalmente de acuerdo en todo, pero sí están de acuerdo en algunas cosas básicas. Entonces, lo que nos dice Sabatier, que es un autor que trabaja en estas cosas, en política sobre cuestiones ambientales, es que los diálogos se facilitan no si ponemos primero en la agenda el tema más conflictivo. Bueno, vamos a discutir, ¿agrotóxicos sí o no? Bueno, no hay manera de que la mayor parte de los docentes de esta facultad nos inscribamos en una actividad que va a empezar así. Pero hay muchas cosas, como toda la lista que me regaló Lilian sobre acciones que se pueden tomar sobre los agroquímicos ya existentes, en los colegios ya existentes, en la currícula ya existentes. Hay un montón de cosas que se pueden hablar y cambiar. Otra cosa, y esto lo dice alguien que viene de las ciencias sociales, dice: el diálogo puede ser fructífero si se centra en las ciencias naturales. Es decir, seguimos teniendo una base empírica de datos sobre la que revisándola cuidadosamente, ampliándola, nos podemos poner de acuerdo. Y lo tercero que dice, y me parece que eso debería resonar muy bien en este salón, es si hay un foro confiable, si hay un lugar como esa cancha de rugby donde los dos equipos aceptan reunirse para tener este intercambio tan amistoso, si hay un lugar
cuya autoridad, cuyas reglas son reconocidas. Y a mí me parece que la universidad es el lugar ideal para hacer eso, la universidad pública en particular. Es decir, tenemos el privilegio de estar en un lugar donde la gente puede confiar en hablar libremente y por lo tanto creo que tenemos la obligación de hablar más de ciertas cosas. Ejemplos de esto fuera del rugby, salteo porque ya me pusieron el relojito de tiempo. La ley de bosques. La ley de bosques en su capítulo 7, que ahí no ven, dice audiencia y consulta pública. La ley de bosques está cumpliendo 10 años, 8 años desde la reglamentación, y Córdoba, por ejemplo, en este momento no recibe fondos de la Dirección de Bosques porque, lo digo un poquito livianamente a lo mejor, de alguna manera está en rebeldía con cumplir con los pasos de las audiencias públicas. Corte Suprema dictaminó que la última consulta que hizo para actualizar el mapa de bosques de la provincia no cumplía con las reglas de apertura que tenían que cumplir. Un ejemplo con glifosato mucho más reciente, investigación acción participativa en el área de influencia de UNINTA en Entre Ríos. Convocó a la gente para ver qué datos quería ver, tomados dónde y en qué momento. Entonces, los datos generados así, con buenos laboratorios, con buenos químicos, con buenos agrónomos, pero con participación ciudadana, fueron más confiables para el conjunto. No hay que hacer naif claramente en las cuestiones de poder. Si una de las actitudes, ideologías o actividades está siendo predominante y se está beneficiando enormemente, es muy difícil que se siente a dialogar. Fíjense quién es el único que habla de esos dos. ¿Sí? El señor de rojo está hablando, el otro ni le contesta. Y para poner otra imagen de poder quizá más intimidante, la mamá de Mafalda, cuando Mafalda dice ¿a quién se le ocurre hacer sopa en verano?, la mamá no le cuestiona los datos. Le dice, ¿viste qué original que soy? Y Mafalda aprende, y leo de ahí abajo, las consecuencias de no prever el uso de su logos desde el otro campo ideológico. Muchas gracias.